Buenos días, mi nombre es José García y voy a hablar sobre el almacenamiento de materiales. El manejo de materiales es el manejo y almacenamiento de materiales involucra bolsas, contenedores o paquetes almacenados en hileras. Estos deben ser apilados, bloqueados, entrelazados y limitados en alturas de forma que sean estables y estén asegurados contra deslizamientos y caídas. También tenemos las siguientes definiciones básicas para almacén. El almacén es una unidad de servicio en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos como de resguardo, custodia y abastecimiento de productos y de materiales y productos. Entre las definiciones también está el almacenamiento, que es el depósito o resguardo de mercancías bajo el control de las autoridades aduaneras en recintos habilitados por la aduana. Además, se puede definir como el espacio destinado a cada grupo de materiales o mercancías con características similares. Material. Están el, Existen varios materiales entre eh, los diferentes productos y materiales que se encuentran en, los, en los almacenes. Pueden, pueden estar en las tres formas físicas de pueden estar en los tres estados físicos de la materia, que son en líquido, en sólido y en gas. En estado líquido, la materia cede a las fuerzas tendentes a cambiar su forma, pero aún así, estas conservan su volumen. Los sólidos se caracterizan por su resistencia a los cambios de forma, por lo tanto su volumen siempre se va a mantener estático. Y los gases no ofrecen ninguna resistencia a los cambios de forma y además los gases también, estos cambios de forma también pueden hacer que cambien los volúmenes. Material a granel. Son aquellos materiales donde la relación peso o volumen es alta con respecto al valor del producto. De aquí que que en su proceso de elaboración o producción el costo de manejo de material represente un porcentaje muy alto, muy elevado del costo total. También tenemos en, los materiales, el material de embalado. Para los diferentes materiales que se resguardan en los almacenes o que se envían desde los almacenes deben ser embalados en una cantidad variada de materiales. La elección del tipo de material de embalaje dependerá del tipo de producto dependerá de las características del producto mismo, del producto material que se quiera resguardar. Esta, estos, estos materiales pueden ser, el material de embalado puede ser de madera, cartón, plásticos, tamboriles de tambores y barriles, sacos y también de frascos y botellas. Entre las, las actividades diarias que suceden en los almacenes también están los de la recepción y despacho. En ellas se deben cumplir las formalidades aduaneras necesarias para destinar las mercancías a un régimen aduanero. El despacho tiene como objetivo clasificar las mercancías, prepararlas para el envío y su transporte. Además, los materiales solo se entregan en el almacén. También están las cargas. Las cargas es el conjunto de mercancías que para ser transportadas son colocadas en un vehículo. Normalmente son colocadas en una combinación o agrupación de bultos o cajas en una carga compacta. Normalmente de características similares para que así puedan ser manejadas como una sola unidad, favoreciendo las labores logísticas. Andenes de carga y descarga. Permite la carga y descarga en simultáneo de camiones, mejorando el flujo de carga. Estos andenes son especialmente útiles porque gracias a ellos se pueden el transporte de materiales desde los camiones hacia el interior del almacén o del almacén hacia los camiones se facilita bastante y no y de la misma forma acelera los diferentes productos, evitando cuellos de botella que puedan surgir en los almacenes. También tenemos los aspectos fundamentales del almacén, que a objeto de asegurar el buen funcionamiento de los almacenes, el buen funcionamiento interno del almacén, debe establecerse un conjunto de normas disciplinarias que regulen el cumplimiento, que regulen oportunamente el comportamiento del personal y el cumplimiento de estas mismas normas. También tenemos las políticas de almacenaje, las cuales son un conjunto de normas escritas o no que tienden a regular la actividad del almacén. Del cuadro general de dicha política
del cuadro general de dicha política puede emanar normas referentes a la organización y funcionamiento del almacén. Entre las diferentes normas que se encuentran, entre las diferentes políticas que se encuentran una tendencia a mantener continuamente un equilibrio entre las inversiones y la liquidez, es decir, que equivale a evitar equivale a evitar o reducir la inactividad del stock. También hay que tener un mantenimiento de las existencias a un nivel predeterminado. También el desarrollo del control de los inventarios y el mantenimiento de un cierto nivel de seguridad en los almacenes. A su vez, todos los almacenes necesitan tener una planificación que se define como el ejercicio de la previsión. También en el almacenaje participa de la previsión o planificación de la empresa. Esto nos dice, la planificación es esencial para el funcionamiento de los almacenes. Una buena planificación hace que todas las actividades que suceden dentro del almacén, los flujos de material, cuándo se debe transportar ese material, en dónde se encuentra, en qué zona del almacén se debe recoger o guardar ese material hacia los andenes de carga o hacia alguna otra zona del almacén. Necesita de planificación necesita de su planificación, y de estas maneras se optimizan las actividades que suceden en el almacén. También es necesario tener un control del inventario. El control sobre los inventarios obedece sustancialmente a una planificación dirigida a ejercer vigilancia sobre los distintos aspectos del movimiento de los materiales. El control del inventario es una premisa necesaria para la racionalización, tanto para la función productiva como para la función comercial. Mantener un control del inventario es muy importante para todo almacén. El saber en todo momento que los productos o materiales que se encuentran en el almacén, cuándo son movidos, a dónde son movidos, qué se está haciendo, qué se está moviendo, si están es importante para saber si los mismos se encuentran en el almacén, y saber cuándo cuándo se debería encargar más para cuándo se debería encargar más para que se mantenga el nivel de stock evitar la inactividad en el stock del almacén. A su vez, también son necesarios tenemos los aspectos del almacenaje. Tenemos los materiales para la alimentación del proceso. En la actividad del almacenaje es necesario hacer la diferenciación entre aquellos que son necesarios para la alimentación del proceso productivo y los manufacturados, que provenientes de tal proceso y que son almacenados en espera de ser vendidos. También tenemos los aspectos del almacenaje. Tenemos los materiales en bruto, que son materiales destinados a la producción, como el algodón, la lana, a las aceitunas o las pieles. También tenemos los materiales semi-manufacturados y manufacturados, que son los materiales que entran al proceso productivo en el cual o son tratados ulteriormente o son utilizados tal cual. Estos materiales pueden ser producidos por la misma empresa o provenir de procesos externos. También tenemos materiales de consumo auxiliares y accesorios, los cuales son materiales utilizados para el funcionamiento del proceso productivo, como la gasolina y los materiales propios del utilaje, los cuales no entran en el producto, sino que sirven para fabricarlo. Tal es el caso de punzones que sirven para estampar. También tenemos los materiales para el acondicionamiento de productos o embalaje. Son materiales destinados al despacho de productos terminados con arreglo al fin comercial de la empresa, ya sea directa o indirectamente. También tenemos los productos terminados. Eso es decir, los productos terminados son productos manufacturados obtenidos en el proceso productivo. Son almacenados diferenciándolos por tipos, los cuales pueden ser los productos perecederos y los no perecederos. También están los medios de almacenaje, que pueden ser locales o en estanterías. Los locales, la empresa puede disponer de almacenes para satisfacer las propias exigencias, o bien al objeto de ejercer el almacenaje por cuenta de terceros. Y en las estanterías, si la altura del almacén lo permite, se pueden utilizar estanterías
para mejorar la utilización del espacio. El uso de las estanterías nos da las siguientes ventajas, como una mejor y más segura colocación de los materiales en los almacenes, un mejor disfrute del espacio en altura y la subdivisión racional de los materiales de los diferentes tipos. También tenemos los medios de transporte interno y la organización racional de los movimientos y la mecanización de los movimientos. Uno de los mayores factores de progreso en la industria moderna se debe a la organización racional de los transportes internos y la mecanización en alto grado del movimiento de los materiales. En el almacén y en la fábrica, los transportes tienen que ser realizados haciendo recorrer a los vehículos el menor trayecto posible. También tenemos los tipos de almacenamiento y la mejor forma de presentación y manejo de los materiales. Tenemos el almacenamiento a granel, el que puede ser por caída libre o en estructuras verticales. También tenemos los almacenamientos de materiales embalados, que puede ser en rumas sobre el piso, en estanterías verticales, en cargas paletizadas o en contenedores de carga. También tenemos el diseño de locales y espacios de almacenamiento. Para eso tenemos, en su diseño se tiene que considerar se tienen que hacer las siguientes consideraciones para el espacio. Deben ser diseñadas tomando en términos de metros cúbicos y no de metros cuadrados, ya que se tiene que hacer una utilización de todo el espacio del almacén. También deben planificarse de manera que el ambiente del trabajo resulte agradable y se facilite el crecimiento futuro, y debe tomarse en cuenta el valor de la mercancía. También tenemos los pasillos. Los pasillos en los almacenes son aquellos que permiten el rápido acceso de los materiales y su traslado de un lugar a otro. Estos deben ser suficientemente anchos para que permitan que los operarios puedan pasar sin problemas por allí, sin que por ejemplo el montacarga pueda pasar sin problemas, sin que los montacargas o demás máquinas de transporte sean obstaculizadas. También tenemos los lotes de mercancías. Es el conjunto de artículos depositados en un espacio determinado de acuerdo a sus características físicas, químicas o biológicas. Estos lotes son almacenados de acuerdo a las condiciones ambientales, de acuerdo a las condiciones ambientales que esta mercancía requiere para su mantenimiento. También tenemos la altura de los almacenes y los espacios de almacenamiento. La altura de los almacenes depende de 3 factores, los cuales son los siguientes: la estabilidad de las cargas, la resistencia mecánica de las estanterías verticales y la altura de elevación de manejo de materiales. La estabilidad de las cargas, esto se logra utilizando contenedores o embalajes de alta resistencia que pueden soportar el peso de una carga sobre otra sin deteriorar el material manejado. La resistencia mecánica de las estanterías es importante, ya que las estanterías se deben diseñar de forma que puedan soportar la carga que ejerce sobre las mismas los materiales que estén guardados en ellas. Y la altura de elevación de los equipos de manejo de materiales se puede explicar de la siguiente forma: no se puede usar una montacarga cuya poste tiene una altura de 3 metros para estanterías que tienen 12 metros. Entonces, siempre se tiene que considerar la altura de los distintos equipos de carga para que cuando los equipos de carga y de transporte de carga, cuando se diseñan las estanterías. También es necesario el acondicionamiento de la mercancía. Se define como la actividad que permite darle a un producto las características necesarias para que la comercialización inmediata en el comercio o en la industria, como pueden ser las etiquetas las etiquetas. También está la paletización. La paletización es un proceso básicamente de manipulación. Consiste en disponer una o varias piezas o envases sobre una plataforma o bandeja llamada palet para ser manejada como un conjunto. Las paletas se pueden definir como una plataforma diseñada para manejar cargas unitarias colocadas
convenientemente sobre ellas para ser transportadas y almacenadas como una sola unidad. Las paletas tienen diferentes tamaños, de 32 por 40 pulgadas, de 36 por 48, de 40 por 48 y también pueden ser de 48 por 48 pulgadas. Las paletas pueden ser clasificadas por su uso en desechables y permanentes, por su construcción de una cara o de dos caras y por la forma de manejarse como de 2 vías y de 4 vías. Los tipos de materiales de construcción de paletas pues las paletas pueden ser de madera, de cartón, de plástico o pueden ser con un material conglomerado. Las ventajas en el uso de las paletas son las siguientes: rebaja el costo de manejo porque se mueven varios objetos de una sola vez, aumenta el espacio disponible para el almacenamiento, ya que puede lograr un apilamiento más elevado, y también incrementa la producción al lograr la manipulación efectiva, y también se pueden usar para proteger y asegurar fácilmente la estabilidad de las mercancías. También están la estimación del requerimiento final. Los métodos de estimación, de ser posible y si el material a almacenar y su forma de manejo lo permite, se deben aplicar simultáneamente. De esta manera se puede obtener un resultado significativo. Los métodos para asegurar las cargas unitarias son los siguientes. La manipulación manual de carga es una tarea bastante frecuente en muchos sectores de la industria moderna, desde la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando por todo, hasta el sector sanitario. Cuando las cargas a manejar no se pueden o son difíciles de agrupar, deben recurrir a elementos externos de sujeción o amarre. Para lograr la seguridad en el manejo de las cargas paletizadas, se pueden recurrir a las siguientes prácticas, como el uso de flejes, de colas, el uso de bandas adhesivas, envoltorios de papel térmico y el uso de mecates, fajas, cadenas, entre otras. Los costos de embarque de las cargas paletizadas. En los almacenes, los costos de embarque con cargas paletizadas se identifican a través del método del despacho utilizado. Esto puede ser carga pieza por pieza, que es la manual, o carga por el método unitario. En ambos casos se identifican costos fijos y los costos variables. Muchas gracias por su atención.